Hola Bernabé, ¿cómo estás? Hola Giovanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí justo comenzando esta entrevista, ¿no? Que espero te sirva mucho y que tengas muchos éxitos en lo que estás emprendiendo. Es un proyecto muy, muy interesante, así que bueno, me estoy contento de ser parte de ello. Así, muchas gracias por aceptar hacer parte de esta entrevista que está intitulada como Charla con Café. Y para comenzar, ¿podría contarme un poco sobre tu historia? Bueno, llegué a Brasil específicamente por amor, ¿no? No sé si ser perfil de varios de los inmigrantes. Sé que hay diferentes motivos, motivaciones, ¿no? Y la mía específicamente fue por amor y en realidad por dos cosas. Fue por amor y porque también estaba pasando una situación familiar bastante complicada y específicamente me refiero a que algunos parientes, ¿no? Sobre todo mi madre acababa de fallecer y mi hermana estaba en cama hace prácticamente 6 años, ¿no? Las dos fallecieron de cáncer. Yo, yo trabajaba en Perú, te cuento mi historia, yo soy uruguayo y también tengo la nacionalidad peruana porque mi papá era de Perú, del sur de Perú, y mi madre era uruguaya de Colonia del Sacramento. Y cuando yo conocí a mi esposa fue en Arequipa, fue en el sur de Perú, ¿no? Y la conocí allá a ella en el 2010. En el 2010 estuvimos, yo en ese momento, bueno, no pude iniciar una relación porque hubo un contacto. A mí ella me gustó, después ella me dijo, me comentó lo mismo, ¿no? Que yo le había gustado. Cierto es, por cosas de la vida, recién iniciamos una relación a partir del 2016, ¿sí? Volviendo un poquito atrás al tema que te comentaba con mis familiares, sobre todo mi madre y mi hermana, mi hermana se empezó a sentir mal a partir del 2013, ¿sí? Año 2013, fue diagnosticada con un tumor, le fue diagnosticada con un cáncer a la piel, ¿verdad? Cáncer a la piel, exactamente un melanoma, ¿no? Un melanoma metastásico. Y bueno, yo la ayudé, mi cuñado también, también ayudó mucho, ¿no? En la situación fue algo que nos golpeó fuerte, o muy, muy fuerte, obviamente. Me cambió un poco como estaba pensando hacer las cosas, ¿no? Ahí me di cuenta, ya, bueno, la verdad ya me había dado cuenta, pero me di cuenta una vez más que la vida en algunos momentos, como yo digo y como decimos en español, te golpea un poco el tablero de ajedrez y te dice, bueno, comienza de nuevo, ¿no? Entonces ahí pasé mucho tiempo yendo a hospitales, intentando juntamente con mi cuñado, algunos amigos, ayudar a mi hermana. Y esa situación también hizo con que mi madre vaya desmejorando, ¿no? Ella ya tenía bipolaridad, trastorno bipolar afectivo exactamente, y paulatinamente, poco a poco, ¿no? No fue sintiéndose bien, también le fue afectando muchísimo. Y en el año 2015 sentí en ese momento que las dos en un momento iban a partir, ¿no? Y yo trabajaba en el sur de Perú, era supervisor de un área de transporte. Y así, bueno, resumiendo, en el 2010 conozco a quien es mi esposa, ella había ido con una amiga para hacer turismo en el Perú, que obviamente tiene muchas, muchas cosas y lugares lindos por conocer. En el 2016, por cosas de la vida, recién empezamos una relación a distancia, ya fue varias veces, yo vine aquí a Salvador una vez. Después que fallece mi madre, porque mi plan era venir con mi madre, solo que yo sabía que ella estaba mal, decidí cambiar un poco mi vida, irme a otro país, salir un poco del ambiente con el cual estaba acostumbrado y pedí permiso a mi hermana, que estaba en cama, en ese momento estaba 5 años en cama, para ver si yo podía darme esta oportunidad. Mi hermana, que era todo corazón, pese a estar en cama, estaba consciente. Ella también hablaba con el acento uruguayo mezclado y me decía, Bernabé, ya me ayudaste bastante, anda a hacer tu vida, ¿no? Ya la conocía Isadora, entonces,
dije, me voy a dar la chance de cambiar mi vida e irme a otro país con todo lo que eso involucra, ¿verdad? ¿Qué te recuerdas sobre ese proceso de migración? Cuando yo llegué a Brasil, o sea, a ver, después que fallece mi madre, uno de lo que ella me había dicho, me había comentado, era que ella siempre tenía un amor, pese a haber vivido muchos años en Perú, muy grande por Uruguay, ¿no? Yo desde pequeño yo ya había hecho algunos viajes, sobre todo Uruguay, Perú, y casi todos por tierra. Algunos por Chile, algunos por Bolivia, ¿no? Entonces yo ya desde niño, y mi hermana es la que conocía nuestra historia en ese aspecto, estábamos acostumbrados a viajar grandes distancias de días y de noches por varias partes de la América del Sur, ¿no? Atravesando parte de Argentina, atravesando parte de Chile o de Bolivia y del sur de Perú, ¿no? Entonces, eso también me marcó, me marcó. Y de la misma manera, cuando yo decido llegar a Brasil, yo llevo, mi madre fue cremada y yo llevo las cenizas desde Perú, desde Arequipa específicamente, cruzo por Bolivia, llego a Argentina, visité parientes uruguayos que viven en Buenos Aires hace mucho tiempo y llegué a Colonia, en Sacramento, Uruguay, y ahí dejé gran parte de las cenizas de mi madre, ¿no? Creo que de alguna manera intenté cumplir el sueño de ella. En ese momento, que era junio del 2018, yo ya tenía planeado, ya había hablado con quien ahora es mi esposa para retomar la relación, porque en un momento como la situación de mi madre se complicó, obviamente nos distanciamos, era un momento que yo no podía venir aquí. Entonces, yo decido continuar el viaje después de haberme quedado 2 semanas en Uruguay. Llego hasta Porto Alegre. Todo esto que te cuento, Giovanna, en bus, hasta Porto Alegre en bus. Recién en Porto Alegre tomo un avión para aquí, para Salvador. Que recuerdo, una de las primeras personas que conocí fue una gaúcha que estaba trabajando ahí en el aeropuerto. Me acuerdo que estaba con frío porque era junio, ¿no? O sea, es el invierno del hemisferio sur, ¿no? Y estaba bastante abrigada. Me preguntó en portugués para dónde yo iba. Y yo le dije, voy para Salvador de Bahía, ¿no? Y me miró así, se abrigó y me dijo, "Ah, vas a cambiar bastante de clima, ¿no? Vas a cambiar bastante de clima". Y ahí, bueno, empieza mi vida. Desde que llegué a Brasil un 17 de junio del 2018, llego a Salvador, obviamente a sacarme toda la ropa que tenía de invierno, ¿no? Porque Salvador es muy caluroso. Y me cambié, me puse bermuda, me dejé con una camiseta y bueno, mi Isadora en este caso me estaba esperando en el aeropuerto. Y ahí comenzó mi vida aquí. ¿Mm? ¿Y cuáles fueron también las primeras impresiones que tuviste sobre Brasil? Sobre Brasil, yo ya había venido de turismo en el 2016, ¿verdad? Mis primeras impresiones de Brasil era como más o menos yo lo esperaba. Obviamente lo que más conozco, por no decir casi lo único, es Salvador. Conozco algunos lugares del nordeste, poquito de Sao Paulo. Y a mí, sinceramente, yo eso le digo a todo el mundo, a mí me gustó. De manera general, a mí me gustó. Y justo lo que tú decías del tema de temperatura, de clima, creo yo que lo que más me ha costado adaptarme a mí, ¿no? Específicamente, ha sido la temperatura, ¿no? Es el hecho de todo el año sentir calor, ¿no? Más calor o menos calor. Quizás eso para mí ha sido lo más difícil, ¿no? Porque obviamente como inmigrante fue diferente, o sea, obviamente tuve que empezar a buscar un trabajo que no fue nada fácil, pero también tenía el apoyo de mi pareja, ¿no? Siempre tuve el apoyo y tengo el apoyo de mi pareja. Entonces, en ese sentido, yo sé que ha sido mucho más sencillo que mucha gente que emigra o migra a otro país, ¿no? Muchas gracias. ¿Y encontraste apoyo o ayuda al llegar en Brasil? Sí, como te digo, yo ya tuve el apoyo de mi pareja, ¿no? La familia, por ejemplo, la madre de ella, mi suegra, también, al igual que mi esposa, es un amor de persona. Conocí en general la gente que me acogió aquí, muy, muy buena.
La verdad que son parte de mi vida, la propia familia de mi esposa. Y en general yo puedo decir que el pueblo vallano, soteropolitano, también siempre me ha tratado muy bien. O sea, yo eso le decía a mi esposa, me cuesta trabajo encontrar situaciones en las que yo no haya sido bien tratado aquí. Y lo digo sinceramente. No puedo quejarme nada. O sea, la referencia que tengo yo de Salvador, de Bahía en general y de Brasil, porque es lo que más conozco yo, aquí es muy, muy buena y como decimos en español, están dejando la vara muy alta, ¿no? Así que yo me siento muy, muy bien acá. Ujú. Sí, muchas gracias. ¿Fue difícil aprender el portugués? Bueno, en mi caso, yo en el 2015, perdón, en el 2016. En el 2016, yo, después que Isadora llega nuevamente a Perú, en este caso de Arequipa, donde yo vivía, yo decido aprender portugués, ¿no? Entonces me matriculé, en el caso de Arequipa existe un centro peruano brasileño, en el cual hay profesores brasileños e incluso una mujer, una profesora de Portugal, ¿no? Y diferentes personas de Brasil de diferentes estados, ¿no? Había gente, había cariocas, mi profesora fue de Pernambuco, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, mi profesora, aunque tuve varias, la que más me enseñó portugués ella es de Pernambuco, ¿no? Ella es de Pernambuco, no pernambucana. Entonces, había también algún profesor gaúcho, varios cariocas y mi profesora de Pernambuco. Ujú. Ah, Ahí sí. aprendí, estudié, bueno, específicamente portugués por casi un año y medio. Siempre creo yo que nosotros pensamos en general los hispanos, ¿no? Sobre todo los sudamericanos específicamente, que el portugués es más fácil de lo que se piensa, ¿no? Porque si uno lo aprende como aprenderías cualquier lengua del lado hispano, no es tan complicado, se parece mucho al español, no son lenguas neolatinas, pero cuando uno está acá es diferente. En el corre-corre, ¿no? En el ajetreo de la vida realmente es diferente, depende del grupo social, del barrio, ¿no? De Sí. la condición socioeconómica. Entonces, obviamente, en algunas situaciones sí puedes pasar complicaciones. Perrenqui, ¿no? Como dice acá Perrenqui, puedes pasar complicaciones porque a veces tú crees que estás hablando bien, ¿no? Y hay personas que no te entienden, ¿no? Porque obviamente, hablando específicamente del idioma, en el español hay ciertos fonemas que nosotros no los tenemos, ¿no? No existen nasales, ¿no? No existe diferentes tipos de acento. En vocales nosotros tenemos A, E, I o U, nada más. No existe vocal abierta, vocal cerrada, aberta, fechada. No existe en general una diferencia B-V, ¿no? Que para nosotros es B y V, ¿no? La gran mayoría de hispanos no hacemos diferencia entre esas letras, ¿no? Entonces, y me he dado cuenta, yo siendo profesor aquí de español, que el idioma realmente condiciona un poco nuestra manera de pensar, ¿no? Soy consciente de eso, soy consciente de eso y me gusta, porque yo en general para muchas cosas son muy curiosos, sobre todo para lo que tiene que ver con humanidades, me encanta la historia, me encanta los llamados misterios de la vida, me encanta leer y aprender sobre esto. Y la vida es constante aprendizaje, ¿no? Sí, sí. Y yo creo también que puede ser una dificultad la variación lingüística de Brasil, porque tenías profesores de Pernambuco, profesores gaúchos, ¿no? Entonces la Así variación del es. portugués era muy diferente muchas veces en algunas palabras. Sí, lo que sucede es que creo yo no es lo mismo profesores que te enseñen una lengua, ¿verdad? A que tú vayas, por ejemplo, a Porto Alegre, ¿no? A Minas Gerais, porque entre nosotros
hablamos mucho de esto. Obviamente yo me vinculo más tanto con la colonia peruana y con la colonia uruguaya, ¿no? Acá en Salvador. Y en algunos momentos hablamos de esto, ¿no? Entonces, cuando son profesores, no hay tanta diferencia. Y creo que ocurre lo mismo cuando nosotros, los hispanoamericanos, los sudamericanos, en mi caso, hablamos el español. Hay diferencias, obviamente, pero no tan sustanciales, ¿no? Es diferente que una persona, un alumno, una alumna aprenda español con un profesor, vamos a decir, de México y de Argentina. Va a haber diferencias, pero no tan sustanciales a que de repente el propio alumno o la alumna viaje a México DF y viaje a Buenos Aires y esté Sí. ahí y se desenvuelve en el día a día, ¿no? Es difícil y ahí sí va a notar las complicaciones y las mayores diferencias, ¿no? Eso sustancial se agranda, ¿no? Es algo así. Sí, muchas gracias. Para ti, ¿qué significa ser una persona migrante? Migrante. Interesante, porque yo me puse a reflexionar sobre el tema de la migración. Para mí, migrante es una persona, bueno, que se desplaza del lugar natural, digamos, si como especie sería del hábitat al cual está acostumbrado, ¿verdad? Entonces, que tiene que dejar por distintas razones, va a dejar el lugar donde o ha vivido toda su vida o donde, en mi caso, vivió los últimos años, ¿no? Entonces yo me di cuenta que en mi caso, yo ya fui migrante. Quizás no me choca o no me afecta o no me afectó, si se quiere, tanto el hecho de haber venido a Brasil. Obviamente hay diferencias, hay cosas que te tienes que acostumbrar. De alguna manera es empezar de nuevo, pero con la experiencia que ya tienes atrás, ¿no? Pero yo estaba me autoobservando y yo me doy cuenta que de alguna manera yo ya hice un proceso de migración, el primero que fue porque yo nazco en Uruguay, ¿no? Mi familia era uruguaya, excepto mi padre. Los primeros años de mi infancia vivo en Uruguay y cuando tengo casi 7 años, voy nuevamente, voy a Perú, al sur de Perú, específicamente a Arequipa, y ahí empecé a vivir los primeros 6 años de mi vida en otro país, ¿no? O sea, yo llego como, digamos, a Perú siendo un uruguayo con 6, 7 años, ¿no? Y bienvenido a todo lo que representa Arequipa, que es una ciudad cargada de mucho regionalismo, es muy, muy regionalista dentro del propio Perú, es la segunda ciudad del Perú. Y ahí vivo los primeros 6 años y vuelvo a ir a Uruguay para pasar poco tiempo, un año, y volver nuevamente a Arequipa. Y en esta ciudad, sí, después yo paso ya los prácticamente 20 y pico años de mi vida antes de venir acá a Brasil. Entonces yo siento que de alguna manera ya había migrado, ¿no? Ya hay ciertos choques culturales, cositas que me tenía que acostumbrar, pero obviamente la gran diferencia es que ahí yo era un niño, dependía de mis padres, ¿verdad? Mientras que cuando yo decido venir a Brasil ya es mi decisión, ¿no? Yo tomé la batuta de mi vida y decir, quiero darme la chance de salir del lugar por el tema de los problemas y darme la oportunidad de amor y de vida con esta persona increíble que es mi esposa, ¿no? Sinceramente lo mejor que me ha pasado y no es querer exagerar, pero ella sabe y yo lo digo, apareció realmente apareció como una luz en mi vida, así, realmente apareció como una luz, como diciendo, era una parte de la vida que me decía a mí, ojo que no todo es problemas, ¿no? Entonces, con todo lo que envuelve el amor, la ilusión, el enamoramiento, pese a en un momento en mi vida estar muy complicado, vi esa luz del enamoramiento, del amor, ¿no? De una persona buena, cristalina, pura, y la vida con los años, me muestra que tomé la decisión correcta, ¿no? Eso es lo que a mí me hace sentir muy bien. Qué bonito, muchas gracias. Me recordé que en la pregunta pasada estábamos hablando sobre aprender portugués y Jennifer han me contado que usted fue profesor de español, ¿es cierto?
Soy profesor de español, trabajo Sí, aquí como profesor de español. A ver, yo de profesión en el sur del Perú, en una universidad que es la UNSA, Universidad Nacional de San Agustín, yo estudié administración turística. Ese es mi rubro. Creo que tuvo que ver el hecho de haber hecho estos viajes de niño, conocer las diferencias, las culturas. Perú, que yo soy un enamorado del Perú, sobre todo el Perú culturalmente, el Perú precolombino, prehispánico, por la cantidad de culturas, me apasiona. Siempre me gustó, me llamó la atención, me encanta la historia. Hace poco leí en un texto, creo que era sobre antropología, que consideraban Perú como la Mesopotamia del continente americano, ¿no? Entonces, realmente es riquísimo, Perú es riquísimo culturalmente por ancestralidad que me interesa mucho. Entonces, eso creo que cambió mi vida y por eso decidí estudiar administración turística, ¿no? Después, cuando yo conozco a mi esposa yo llego aquí, tenía que empezar a buscar trabajo, ¿no? Entonces yo había trabajado los últimos años de mi vida, como te dije, trabajé en una empresa de transporte, haciendo mucha coordinación del tema de mercaderías, traslados, verificar, supervisaba todo lo que envuelve, ¿no? Todo ese proceso de una encomienda, desde que sale a tu casa hasta que llega al otro punto, trabajos corporativos, mucha documentación, un trabajo muy interesante, pero muy desgastante también, ¿no? De hacer mucho esfuerzo físico y también mental, conexiones. Estando aquí, en un momento, mi esposa, quien también ella es soteropolitana de Salvador, y también tiene, por el lado del papá, ascendencia gallega, de Galicia, ¿no? Entonces, ella en su momento había estudiado español cerca al 2010 o un poco antes, porque ella también, ¿no? Como muchos de nosotros, como los seres humanos, en un momento nos interesamos por nuestros ancestros, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, por qué, y es bueno para entender nuestra historia. Entonces, ella estudia en Caballeros de Santiago, que es una institución gallega en la cual yo doy clases ahora, como es la vida, y cuando yo llego acá, en un momento que estaba un poco difícil de encontrar trabajo, yo también en ese tiempo trabajé en el consulado de Uruguay, aquí, pasé unas pruebas en el sector administrativo y trabajé. Y ya mi esposa había visto la posibilidad, me dice, Bernabé o Fofiño, como ella me dice, ¿no? De repente, podrías empezar a trabajar como profesor de español, me dice, tú que conoces el tema de variantes, conoces historia, te encanta la cultura, me dice, yo creo que tú serías un excelente profesor, ¿no? Entonces, ella me dice, ¿estás segura? Yo le digo, la verdad sí son temas que me gustan, desde la escuela, el colegio, el liceo, como se dice en Uruguay. Yo había sido bastante bueno para las letras en general. Y el hecho de haber vivido en Uruguay, en Perú, me hizo ver, ¿no? El tema de las variantes del castellano, del español, aprender un poco las diferencias y también en su momento, porque me interesa realmente, saber un poco de las variantes de otros lugares, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, desde que yo estoy trabajando aquí como profesor de español hace 5 años, más o menos. 5 años, sí. Fue casi en la época de la pandemia que empecé y me doy cuenta que una de las cosas que más les agrada a mis alumnos es justamente cuando yo empiezo a hablar un poco de la diferenciación, ¿no? De cómo puede ser en un país, ya sea la pronunciación de una letra o qué puede significar una palabra en distintos territorios del continente o de la propia España, ¿no? Entonces es algo que a mí me gusta, soy curioso, y me doy cuenta porque varios alumnos me lo han dicho cuando terminamos los cursos, ya sean Caballeros de Santiago, ya sean alumnos particulares, me agradecen y me dicen que a veces ese es un plus que yo tengo, que de repente no todos los profesores van a tener, ¿no? Sin querer, como se dice en Río Platense, mandarme la parte, ¿no? Sin querer hacerme ver más que otros, pero varios alumnos me dicen eso, ¿no? Que el hecho de conocer varias variantes es un plus que doy en mis clases y que tengo en mis clases. y muchas gracias. ¿Sientes que No. la cultura de su país de origen está presente en tu vida diaria y de qué forma?
Sí, sí, bueno, es parte de mí, ¿no? La cultura es parte de mi persona. Me encanta lo que soy. Te contaré que yo tengo 42 años, entonces el hecho de pertenecer hasta ahora a dos países, ¿no? Perú y Uruguay, y en la actualidad ya me siento parte de un tercero que es Brasil, obviamente, influye y es parte de mi día a día, ¿no? Culturalmente, como muchos uruguayos o uruguayos, ¿no? Tengo acá la costumbre del mate, ¿no? La yerba mate, que en el caso del sur de Brasil lo conocen como chimarrão, ¿verdad? Y en Perú adquirí la costumbre de tomar infusiones en general de muchas hierbas, algunas que yo no conocía. Todo lo que viví, porque yo me siento exactamente como una persona, un uruguayo de nacimiento, ¿no? Que desde prácticamente niño en un momento va a Perú, conocí toda la riqueza peruana, cultural, de gastronomía, de vida, vuelvo a hablar de las culturas precolombinas y me apasionó, así exactamente, me apasionó, me encantó toda esta parte de la cultura. Y vivencialmente soy muy peruano también, ¿no? Tengo la costumbre de poder comer, gracias a Dios, acá en Brasil, platos de la gastronomía peruana, algunos platos, bueno, de la gastronomía uruguaya. En el caso de la uruguaya es un poco más, en muchos casos de ascendencia española, italiana, ¿no? Y compartidos también conjuntamente con la Argentina, ¿no? Muchas carnes, muchas empanadas, los dulces, el tema de los alfajores, ¿no? Aunque, valgan verdades, yo dejé de comer por decisión propia y quizás también por la enfermedad de mi madre de mi madre y mi hermana, dejé de comer carne, ¿no? Pero es parte de la cultura, ¿no? Entonces, Perú, en Uruguay hay mucha cultura de la carne. Obviamente la variedad de gastronomía que hay en Perú es inmensa, muy buena e inmensa dependiendo de la región, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, productos en cuanto a bebidas. Yo siempre digo, ¿no? El hecho de pertenecer de origen, ¿no? A dos países. Tengo, por ejemplo, acá no me falta un buen pisco peruano o un pisco, ¿no? No me falta el mate, la yerba mate, ¿no? Tipo Uruguay, que es la que se consume en Uruguay. Digo así porque hay algunas variaciones con la que se puede consumir de repente en la Argentina, en Paraguay, en el sur de Brasil. De vez en cuando hay dulce de leche uruguayo, ¿no? ¿Qué más? Con la colonia peruana de vez en cuando me llegan algunas salsas, ¿no? Que tienen que ver con los ajíes, con el ají amarillo exactamente de Perú, ¿no? Entonces, de vez en cuando llegan productos tanto de Perú como de Uruguay, ¿no? Chocolates de Ibérica, que es una empresa muy famosa dentro del sur de Perú, de Arequipa, porque Perú también tiene muy buen cacao y tiene muy buen café, ¿no? Lo que sucede es que, digamos, no podría competir ni con Colombia, ni con Ecuador, ni con Brasil en cuanto a la producción, ¿no? Pero hay algunas regiones cuyo café y cuyo cacao, el peruano, reitero, es excelente. Excelente también. Y el tema de las infusiones, que acá a mí también es una cosa que me apasiona, ¿no? Y que tiene que ver con también justamente con la ancestralidad de uno de nuestros pueblos, de los pueblos llamados nativoamericanos o ahora que se les conoce como pueblos originarios, ¿no? Sí, sí, muchas Ujú. gracias. Yo tengo una duda que en Sí, verdad es una curiosidad. ¿El preparo del chimarrón es diferente del machi, la yerba machi, o es el mismo, la misma cosa? lo que pasa es que, a ver, porque hay algo muy típico del sudamericano y creo yo más del hispano, o sea, no los lusitanos, no las personas que hablan portugués, no de Brasil. Pero me he dado cuenta que quizás dentro de nuestro mestizaje con España,
percibo lo mismo en España, ¿no? En España, si te das cuenta, a veces hay ciertas cosillas, rivalidades entre el que es del sur, el del norte, entre el gallego, el catalán y el vasco, y que quién es mejor, y que si esto es de aquí o no es de aquí. Entonces, algunas de estas luchas también existen sobre todo en Sudamérica. Yo lo que más conozco del continente Sudamérica y me siento más integrado, soy obviamente muy sudamericano y me siento más integrado con esta parte del mundo que entre Perú, Uruguay, Brasil, el Nordeste es lo que más conozco en mi vida y me encanta sentirlo así. A ver, por ejemplo, el tema del mate, yo estoy tomando algún mate de casa, porque hay algunos más grandes, más elaborados, y sí, o sea, hay diferencias entre el tipo de hierba que se usa, por ejemplo, en el sur de Brasil, con el que se usa en Uruguay, que es esta, no sé si se ve que es el verde, la tonalidad del verde es diferente y es solo hoja, ¿no? Si se ve en general un mate gaullo, un chimarrón gaullo, es un verde más claro, diferente, el sabor también es diferente, es más suave, ¿no? Cuando hay personas que conocen porque en Brasil, por ejemplo, más o menos se conoce la cultura del chimarrón. Entonces, si lo ven, te dicen, ah, chimarrón, ¿no? Enseguida. Y la persona que conoce el chimarrón te dice, pero la cuya, que para nosotros sería el mate en sí, te dice, es pequeña, ¿no? Chiquitito, pequeño, no pequeño, muy pequeño. Y yo a veces les explico, es si tenemos el café, que entre la sensación, los efectos de la yerba mate y el café son parecidos en algunos casos, sería como comparar de repente un café americano, que es más suave, con un café expreso, dependiendo de la yerba. O sea, hay yerbas uruguayas, ¿no? De origen son de Brasil, que se hacen para el Uruguay que pueden como esta de acá, que es Canarias, dije la marca, bueno, pero es una marca muy buena y muy fuerte, bastante fuerte, o sea, tiene cuerpo. Entonces uno no necesita una cuya tan grande, porque si no, sería demasiado también, ¿no? Porque sería como un café expreso haciendo la comparación, en una taza, vamos a decir, de café con leche, algo así. ¿No? Entonces es diferente. Y así yo descubrí, porque me interesa también, que hay algunas diferencias con la yerba que se usa en Paraguay. Con la yerba que se usa en Argentina es más parecida, solo que la molienda en Argentina es más gruesa y muchas veces tiene palo. En la de Uruguay solo se usa pura hoja, ¿no? Esa es la diferencia. Lo del color lo del color del verde, el verdor, tiene que ver con que la que se usa en el sur de Brasil, vamos a decir, tiene menos tiempo de estación y de secado, son menos meses, ¿no? Es más parecida a la hoja natural, mientras que el secado, en el caso de la hierba que se usa sobre todo en Uruguay, en Argentina y varias del Paraguay, necesita más tiempo de estacionamiento, 8 meses, 12 meses, algunas llegan a 2 años. Entonces, eso hace que el color cambie, pero también que tenga algunas propiedades del sabor que sea un poco diferente, ¿no? Y digo, ¿no? Yo sé que el paraguayo dice, ah, de origen es paraguayo. Exactamente es de origen guaraní. Es de los guaraníes y los guaraníes en un momento estuvieron en todos los territorios que hoy se conocen como gauchos, que en Brasil serían gaúchos, desde el sur de Brasil, gran parte de la Argentina, obviamente lo que hoy es Paraguay y también el Uruguay, ¿no? Incluso los nativoamericanos del Uruguay, que eran los charrúas, de ahí que venga la famosa garra charrúa, que a quienes les gusta el fútbol, que una etnia muy aguerrida, ¿no? Se dicen que ya comercializaban la yerba mate o la yerba con los guaraníes, ¿no? Entonces, desde antes de la llegada de los españoles ya se conocía el mate y si no mal recuerdo, en el siglo XIX un francés le pone el nombre como Ilix paraguariensis, que significaría como yerba del Paraguay. Entonces yo he conocido algunos amigos paraguayos que dicen, ves, es yerba del Paraguay porque es de nosotros, ¿no? Yo le digo, la verdad es de origen guaraní, es una infusión, una yerba, un mate muy consumido, sobre todo en esta parte del sur del continente.
¿no? Que lo dieron los guaraníes para todos nuestros países, que a veces esto trasciende las fronteras, ¿no? Es como a veces conozco gente de Colombia, de Venezuela, y hay esas disputas, ¿no? La arepa, por ejemplo. ¿De dónde es la arepa? ¿Es colombiana o es venezolana? Y a veces puede ser también que tiene que ver con la zona, con ambos lugares. Quizás haya una documentación que diga que es más antigua en tal lugar, probablemente. Ocurre con lo del pisco, ¿no? O sea, yo sé, obviamente, porque yo lo he estudiado en Perú. En Perú existe una ciudad llamada Pisco del siglo XVII, ¿no? Desde cuando llegaron los españoles e intentaron hacer vino, según lo que cuentan, pensaron que no era tan bueno el vino en sí, y haciendo una analogía con Brasil, yo sé que algunos bartenders me podrían decir, no es exactamente así, pero haciendo una, como referencia, podríamos decir que el pisco es como si fuera una cachaza de uva, como una grapa, ¿no? Parecida. Y en un momento se elabora en Perú y en un momento se hace también en Chile, pero hay algunas diferencias, ¿no? La gente que entiende va a decir, no, el pisco peruano es una cosa y el pisco de Chile es otra, ¿no? Lo que yo sé que pisco, por ejemplo, en el caso del pisco, significa pájaro en quechua, ¿no? Que fue el idioma más hablado en el Tahuantinsuyo, ¿no? Lo que se conoció como el Tahuantinsuyo, significa pájaro y se empieza a producir en la ciudad de Pisco, en esta zona de Pisco, Perú, y en un momento también hay ciertas partes de Chile que también empiezan a producir con aguardiente de uvas, ¿no? Posterior. Hay algunos que dicen que por historia esa parte de Chile también en su momento fue parte del virreinato del Perú, entonces que por lo mismo también, o sea, sin discusión, nace en lo que viene a ser Perú, ¿no? Pero son disputas, ¿no? Yo veo que Chile y Argentina tienen la disputa del vino, por ejemplo. ¿Cuál de los dos vinos es mejor? Pese a que también hay mucha variedad de uva, ¿no? Cuestiones musicales, del altiplano, no sé si de repente has escuchado, Morenada, Diablada, no quiero olvidarme de ninguna otra, caporales, de las principales, ¿no? Principalmente en Bolivia, pero también hay una zona en común como la región del altiplano que tiene que ver con la frontera peruana, justo cerca de donde era mi padre, de Puno, del sur de Perú, cerca del lago Titicaca que divide ambos países. Y también incluso hay una parte de Chile, ¿no? Que también se baila. Entonces yo veo gente que dice, no, porque esta música es boliviana. O sea, a veces pertenece a una región geográfica y a una cultura de un lugar y trasciende las fronteras que conocemos hoy. Obviamente, uno puede decir, podríamos decir que es más boliviana porque, vamos a decir, Bolivia lo ven de esta manera y está en el corazón, por decir, de Bolivia, ¿no? Pero no está mal si la misma música es festejada, por ejemplo, en una parte del Perú y lo mismo en una parte de Chile. Ocurre lo mismo con el tango, ¿no? El tango, Argentina lo vende más como que es suyo y es argentino, pero exactamente yo podría decir que el tango es rioplatense. Nace en la frontera de Uruguay y Argentina. Muchos de los principales tangos son uruguayos. Sobre la nacionalidad de dos de los principales cantantes, uno era Julio Sosa, uruguayo de nacimiento, y el otro, muy polémico y controversial por la historia, es Carlos Gardel. No sé si lo conoces, que hay dos teorías, ¿no? En Argentina en general se dice que nació en Francia y en el caso de Uruguay se dice que nació en Tacuarembó, en el centro del Uruguay, y después va a la Argentina o antes pasa por Francia, ¿no? Entonces, son cosas que, disputas que tenemos a veces, sobre todo, más creo yo, entre el sudamericano de diferentes países, pero que al final lo bueno está hecho obviamente para disfrutarlo, ¿no? Y yo disfruto, la vida me ha enseñado a ser muy ecléctico en general, en todo, y disfruto todo lo bueno. O sea, acá en Bahía me encanta el abará, por ejemplo, ¿no? Está el acarajé, pero a mí, en mi caso, personalmente, me gusta aún más el abará. Disfruto de un carurú, de un vatapá, disfruto un muy buen ceviche peruano, extraño mucho los ñoquis que hacía mi madre, ¿no? Entonces, todo eso. Acá, obviamente, por la cultura uruguaya, en un restaurante italiano es parecido.
¿no? Dejé de comer carne porque si no comería un buen asado de Uruguay, fuera Perú una buena pachamanca, en el caso de Brasil una muy buena feijoada con todas las carnes, ¿no? O sea, lo bueno está para disfrutarlo, ¿no? Y me considero muy ecléctico, creo que estoy en el camino correcto en tomar lo mejor de los lugares que conozco y de lo que yo soy, ¿no? Muchas gracias. Es muy interesante que hablaste. Yo tenía esta duda porque en Brasil también tiene el tereré, que es el mate con leche. Y mi duda era si el mate uruguayo o de otros países eran el mismo, pero con una producción diferente. Y creo me respondido ya. También tiene Bueno, la cuestión, puede decir. lo único a agregar, digamos que en el caso del Uruguay y Argentina se dice mate cocido al que tiene leche, mate cocido. Y por ejemplo, lo que se toma aquí en Mato Grosso, que es compartido con la frontera paraguaya, también es el tereré, que la base es la misma yerba, la yerba machi o yerba mate, pero como decía un amigo acá, es una yerba también hecha específicamente para el tereré, que se toma Mm, frío y que también puede estar compuesto con otras hierbas, además de la herba machi, ¿no? O la yerba mate, ¿no? Ujú. sí. Sí, muchas gracias. Y hablaste también que es una persona muy ecléctica culturalmente y yo Sí, tengo una duda si sufriste o sintió yo no sé cómo es en español, si es choque cultural también, no sé cómo es sí, es la un choque, un choque. choque. CHOQUE, ¿no? Sí, un choque cultural. Eh, es que sí lo hay. Pero al ser parte, te digo una cosa, yo estando acá en Brasil, yo le digo a mi esposa, yo no me siento extranjero, porque yo siento que es la misma tierra, el mismo pedazo de tierra, diferentes lugares, una tierra enorme, riquísima en muchos aspectos, pero la misma tierra. Entonces, eh, hay algunos choques culturales que tienen que ver con la costumbre, ¿no? Pero así uno que me digas, ah, qué diferente. No, no lo he sentido. Quizás, a ver, positivamente me tengo que decirlo socialmente y se ve a Brasil dentro de la región, incluso dentro de Latinoamérica, como un país más de mente abierta, ¿no? Como más liberal. Entonces, algo que me agradó muchísimo, que me encantó los primeros años, y me dijeron que eso también era un fenómeno que había ocurrido hace poco aquí era pasar por un shopping acá, no voy a decir el nombre, ¿no? Para no hacer publicidad. Pasé por un shopping acá y vi una publicidad creo que era para el Día de la Madre, ¿no? O del Día de la Mujer, y en general había mujeres, vamos a decir, altas, bajas, gorditas, flacas y con distintos colores de pieles en la propaganda. Y como unos carteles enormes. A mí me encantó. Y porque yo siento que en ese sentido Brasil ha dado ciertos pasos que varios países no los han dado, ¿no? Como ciertas luchas, ciertas reivindicaciones. No porque no falte hacer más, ¿no? Ya sea la cuestión de las minorías, el tema de la mujer, no, falta aún más, es verdad, yo soy consciente de eso. Pero si comparamos con muchos países de las Américas e incluso del mundo, ahí Brasil ha dado varios pasos y eso a mí me sorprende gratamente. Y reitero, todavía hay mucho que hacer, ¿no? Ahí, por ejemplo, en esos aspectos, yo te podría decir, el hecho de pertenecer a estos dos países, ¿no? Que ya mencioné, por ejemplo, yo siento que Perú muchas veces es un país más conservador, más tradicionalista de manera general, y por otro lado Uruguay es un país que dentro de la región, dentro de la llamada Latinoamérica, y del mundo también, ¿por qué no decirlo? Ha sido un poco vanguardista, ¿no? O sea, se han hecho algunas liberaciones, ¿no? Que como el tema muy polémico, por cierto, el tema del aborto, ¿no? En un momento, si es que las personas homosexuales podían adoptar hijos, ¿no? Fue uno de los primeros países. Lo mismo el matrimonio.
después la legalización de la marihuana de forma recreativa, ¿no? Entonces, no estamos hablando de la parte medicinal, ¿no? Sino de forma recreativa. Entonces, Uruguay desde hace mucho tiempo se caracterizó por eso. Incluso Uruguay, hasta donde yo sé, es uno de los países donde las mujeres pudieron sufragar, uno de los países que las mujeres pudieron sufragar desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, se ha caracterizado Uruguay por eso, por ser vanguardista de manera general. Por el otro lado, tengo el tema de Perú, un país mucho más tradicionalista, ¿no? Vuelvo a reiterar, con una riqueza cultural, mística enorme, enorme. Muchas gracias, Bernabé. Y sobre también la lengua, ¿qué lengua habla en tu casa? ¿Es portugués, español? ¿Tiene también algunas lenguas originarias? ¿Cuáles son? Muy bien. Sobre las lenguas, sí, efectivamente, lo que más se habla en mi casa es portugués, en ese orden. Primero portugués y luego español, ¿no? Variante peruana, variante uruguaya, si se quiere, o exactamente lo que yo soy, a veces una mezcla, ¿no? Em, yo tengo una perrita también a la cual adoro, que se llama Sammy. Por ejemplo, el nombre de ella, Sammy, yo lo busqué en internet y quería un nombre un poco nativo americano. Y encontré que en quechua, Sammy podría significar prosperidad. Digo podría porque cuando en un momento consulté con una amiga que vive en Perú y la mamá es quechua hablante, me dijo, ella no está tan seguro de que sea así, ¿no? Entonces, pero yo lo encontré en internet. Y otra cosa que mi perrita se llama Sammy porque mi nombre completo es Bernabé, con tilde en la E, Mamani Casaña. El Mamani es de origen muy sudamericano, nativo americano, específicamente de la frontera del altiplano, justamente en Bolivia hay muchísimos, muchísimos, mucho apellido Mamani, y en una zona del Perú también, pero es más originario de lo que hoy es Bolivia, exactamente es Aymara y en Aymara significa falcón o halcón, en español, ¿no? Sería halcón. Eso es lo que significa mamani. Y casaña, por el otro lado, el lado uruguayo, se dice que es vasco-francés y que la historia y la grafía sería muy parecida a lasaña, que en un momento fue lasagna o lasagne del francés, y se convirtió a casaña, ¿no? Acá, como no hay ñ, soy Bernabe, porque no me colocaron la tilde en la E, pero me escriben Bernabe, Mamani, Casana, ¿no? Pero mi segundo apellido es Casaña, con ñ. Volviendo al tema de los idiomas, me siguen, a mí me encantan las lenguas, me encantan, pero me encantan, ¿no? Estaba viendo hace poco que en lenguas nativoamericanas, entre el quechua en América del Sur y el guaraní, son casi 20 millones de personas que la hablan en esta parte del mundo. Es bastante, es bastante. A mí me encantan las lenguas, me encantan las variantes, me encanta seguir aprendiendo el portugués. Reitero, lo que más hablamos en mi casa, portugués en primer lugar, español, castellano, específicamente variantes, vamos a decir, peruana y rioplatense. Tanto que a veces mi esposa a veces se confunde porque me llega a decir tal palabra, me dice tal palabra, yo pensé que era de Perú, le digo, no, esta es de Uruguay. Le digo, entonces le explico. Y ella tiene una amiga que justo quedamos de hablar con ella el próximo viernes, que es de Galicia, y ella se fue a trabajar a Bangladesh. Por sus temas y horarios, y que mi esposa ahora está de vacaciones, aprovechando el tema, hemos quedado a hacer una videollamada el día viernes, ¿no? Entonces, la última vez que mi esposa habló con esta persona gallega, española, ella le dijo que ella tenía mi acento, ¿no? Que ella estaba hablando el español con mi acento, y mi acento exactamente, que soy lo que yo soy, valga la reiteración, es una mezcla de Perú y Uruguay. Tanto que mi esposa creó en un momento una nueva palabra y a mí me encantó, porque soy eso. Ella a veces me presenta, porque cuando yo salgo me dicen, ¿y de dónde eres? Ahí yo me miro y digo, uy, explicar un poco todo, porque no puedo dejar de mencionar ni un lado ni el otro, porque soy ambas partes, soy ese yin yang cultural, ¿no?
Y entonces mi esposa creó un término que es peruguayo al comienzo y después, por el tema de la pronunciación del uruguayo en Uruguay, lo cambió a peruguayo. Entonces muchas veces ella dice, ah, es mi peruguayo, ¿no? Y ella un poco explica, peruguayo, le dice, sí, porque vivió en Perú, su papá era peruano, es peruano también y también es uruguayo, nació en Uruguay y su madre era uruguaya, ¿no? Ella misma habla de esa manera y es la verdad y es lo que soy, ¿no? Y en un momento me volveré, creo que en breve tiempo, sinceramente, peruguayano, ¿no? Porque también me encanta Brasil, me encanta, no sé si se nota, pero me encanta el América del Sur, esta parte del continente y el continente en general, América, el planeta, todo lo que tenemos, me encanta. Me siento muy agradecido con lo que tengo, con lo que soy y con lo que veo a mi alrededor, ¿no? Hablaste conmigo sobre una comunidad de migrantes y tiene un grupo llamado ALA. ¿Podrías hablarme un poco sobre? Sí, claro, cómo no. Acá en Salvador, sé que ya de esto, exactamente, bueno, yo soy parte de esta agrupación hace 3 años, un poco más. No conozco exactamente toda la historia, pero como algunas veces escriben, vamos a decir, los miembros fundadores de la asociación, aquí en Salvador existe una asociación, valga la reiteración, que se llama ALA. Es la sigla que significa Asociación Latinoamericana, ¿no? En la cual hay personas, sobre todo del sur del continente, algunas personas de Centroamérica, no sé si en estos momentos hay personas de México, y ya se juntaron hace varias décadas, ¿no? Sé que entre las personas principales hay argentinos, está el señor José Molinero, muy dedicado a esta labor. Hay gente de Perú, ¿no? Está Rodolfo, muchos, muchos. A nombrarlos a todos es difícil, ¿no? De Uruguay conozco a Juan Carlos y varios de ellos sé que se empezaron a juntar hace ya algunas décadas, han hecho como caravanas incluso de ayudas con los médicos del grupo. O sea, hay mucha gente, es un proyecto excelente, ¿no? También hay, obviamente, mucha gente de Brasil, porque a veces yo he visto que, haciendo un pequeño corte, he visto algunas personas acá en Brasil como que no se consideran muy latinoamericanos, ¿no? Que valga la verdad, a mí el término en sí, si después me preguntan, no me gusta tanto el tema específicamente latino, pero sí como continente, sur, centro y Norteamérica me siento más integrado a estas partes. Y hay gente de Brasil, hay gente de Bolivia, de Perú, de Uruguay, de Argentina, de Venezuela, de Colombia. De Ecuador casi no conozco personas. Sé que hay algunas personas de Centroamérica, de Cuba, de Nicaragua, ¿no? Por ahí me estoy olvidando algún país. No recuerdo si hay mexicanos, ¿no? Y reitero, o sea, la celebración es en diciembre. Muchas veces se hace una gran publicidad aquí en Salvador en grupos de WhatsApp culturales también, porque se celebra un aniversario más del ALA, ¿no? Entonces ahí sabemos ir la mayoría o gran parte del grupo, generalmente el lugar se llena, se suele tocar mucho folclore del llamado folclore latinoamericano, ¿no? Sudamericano, de la parte de los Andes, ya sea de la Argentina, de Bolivia, de Perú, de la propia Colombia. Folclore en general de todos estos países y también con música caribeña, tropical, tipo salsa, tipo merengue. Mi esposa, por ejemplo, las veces que ha ido se queda sorprendida porque tú sabes que el brasileño en general mucha gente le encanta la fiesta, le encantan las reuniones, le encanta bailar, pero mi propia esposa, siendo baiana, a veces, si lo digo muy sinceramente, se ha quedado sorprendida de decir, hay algunos que en esa fiesta, ¿cómo bailan? Me dicen, no dejan de bailar. Es increíble, ¿no? O sea, no dejan de bailar. Y yo le digo, yo creo que hay parte de nuestro ADN que es de esa manera. Y también hay gente como que una vez por año siente canciones que no escuchaban hace años. Entonces es una tras otra y es como que
sientes toda tu esencia y no dejas, no, literalmente no paras de bailar, ¿no? Es así. Es así, a mi esposa incluso he llevado amigas de Brasil, yo en algún momento he ido con mi suegra también. Se integra mucha gente de Brasil y de todos estos continentes y de todas, perdón, estos países y la pasamos de maravilla, ¿no? Es un muy buen punto de encuentro. Y como digo, partes muy positivas que he visto en estos grupos, se suele ayudar a veces cuando alguno de nosotros está pasando por alguna necesidad. Se hacen vaquitas, como se dice aquí, que en varios países hispanos también se dice, ¿no? Colectas, vaquitas, por algún fin específico, eh, por temas de salud. Se han hecho estas caravanas médicas que a mí me parecen genial para los quienes son médicos, ¿no? O que trabajan en el área de salud. También hay algunas agrupaciones que ven el tema de migrantes o refugiados. En algún momento puede ser que nos enteramos, ha ocurrido, por ejemplo, recientemente con unos argentinos que estaban viajando, no sé qué parte aquí de Bahía, y lamentablemente fueron asaltados. Entonces, el ala de un tipo de soporte, ¿no? Algunos ofrecieron casa, otros ofrecieron comida, otros nos juntamos y empezamos a colaborar un poco de dinero y ahí de algo chiquito. Hay gente solidaria como en todo el mundo, que es muy positivo y se hacen buenas cosas, se hacen buenas cosas. La verdad que es algo, la propuesta de José Molinero y de todos los que han contribuido a esta asociación es, en términos generales, muy positivo para la propia Latinoamérica y la Latinoamérica dentro de Salvador, ¿no? De Salvador de Bahía. Muchas gracias, Bernabé. Ya estamos llegando al final de la entrevista. ¿Qué Ujú, le diría hoy a una familia que está llegando al país y pasando por algo parecido, sea por su historia o algo así? ujú. Eh, Yo creo que en general en Brasil, y creo que eso es una característica de nuestra parte del continente o del continente en general, hay gente muy solidaria, hay gente que abre los brazos, gente muy acogedora, que quizás no creo que cuando hablamos del tema migrante, hoy estaba pensando un poco antes de la charla y decía, a veces en la parte, el hemisferio norte, hay gente buena, obviamente, que abre los brazos también, pero a veces hay muchas trabas, ¿no? Burocracia, diplomáticas, cuestión de fronteras, papeles que de este lado del mundo nunca existieron, ¿no? O sea, mucha gente inmigrante venía para nuestros lados. En algunos momentos fueron invasiones, hay que decirlo, ¿no? Y en otros lugares vinieron olas de inmigrantes en barco, como ha pasado con muchos países de nuestros países. Y de modo general siempre fueron bien recibidos, se asentaron acá, ya han hecho familias, pero del otro lado es más complicado, ¿no? Es como que más difícil, ni qué decir el tema cultural. Entonces, algo que nos caracteriza a nosotros en general es que somos más acogedores, ¿no? Solemos ser menos fríos. Creo que nuestro nivel muchas veces de empatía y el hecho de que nosotros solemos pasar ya dificultades nos hace diferentes, ¿no? Quizás somos más resilientes y ese sería uno de mis consejos ante las personas, ¿no? Sean resilientes, luchen por lo que quieren, nunca dejen de luchar. Como dice una frase de cliché, solo pierde una batalla aquel que deja de luchar, ¿no? Entonces, ser resilientes, como se usa en la filosofía, todo en la vida es temporal, todo pasa. Lo bueno pasa, pero lo malo también pasa. Siempre pasa y siempre sale el sol cada día, ¿no? Puede estar nublado como está ahora en Salvador, pero al día siguiente es un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo y siempre va a haber oportunidades. Yo creo que, y esto lo digo muy sinceramente, cuando yo hablo con muchas personas que viven acá en Brasil, creo que lo que casi todos podemos decir a una sola voz es que uno siente que realmente Brasil abre las puertas. Sentimos como que Brasil es un pueblo de forma general muy acogedor y que está lleno de oportunidades, que está lleno de oportunidades. Resumiendo, el pueblo brasileño de manera general es muy acogedor.
es resiliente y la persona que llega aquí también tiene que ser resiliente porque sea el mejor país del mundo, hay cosas, algunas cosas que van a ser diferentes y en algunos casos la persona va a necesitar recomenzar, ¿no? Como decía un amigo, la diferencia es que uno no comienza de cero, uno ya comienza con el bagaje, con todo lo que traemos atrás, con lo aprendido, ¿no? Entonces muchas veces nosotros mismos y de nuestras familias hacemos una mejor versión de nosotros y una mejor versión de nuestras familias. Brasil es un país también riquísimo desde donde se lo vea, sea culturalmente, de recursos humanos, recursos naturales. A veces siento que, y mi esposa también me lo hace saber, creo que la persona aquí, algunos lo hacen, pero no todos, podrían valorizarse aún más, porque realmente tienen un enorme y un gran país en todo el sentido de la palabra. Eh, y todos tenemos que contribuir con un granito o un grano quizás de arena, algunos más que otros, algunos ya lo hacen, algunos no lo piensan y algunos tenemos que hacerlo, contribuir para que este país y esta nación sea aún mejor de lo que ya es y que siempre se puede mejorar. Y también es verdad, siempre ver lo positivo, ¿no? Todos tenemos cosas negativas, pero yo siempre digo, lo negativo es para aprender y lo bueno es para disfrutar, ¿no? En el equilibrio, creo que en el equilibrio y en esa conquista de lo complicado, de la lucha, hay grandes secretos de la vida, ¿verdad? Y lo mejor, resumiendo, una familia que llega aquí, yo creo que se va a empezar a sentir muy bien. El portugués se puede aprender, hay diferenciaciones, el tema de las diferentes pronunciaciones, ¿no? Algunos sonidos, fonemas nos va a costar más, es normal, es natural, pero se puede, ¿no? Querer muchas veces es poder, ¿verdad? Es solo eso. Yo estoy vuelvo a reiterar, muy agradecido a Brasil en general y me siento también muy parte de muy de esta parte del mundo, ¿no? Del sur de la América y del sur del mundo, ¿verdad? Espero, Giovanna, entonces te haya agradado y te haya servido nuestra entrevista, ¿verdad? Y muchas gracias, ¿verdad, Ben? Nuevamente por aceptar ser parte de nuestra entrevista, que ahora Gracias, vamos a amigo. cambiar el nombre para Charla con Mate. Ha sido un placer, Giovanna, conocerte. Muchas gracias. Fue muy importante compartir con nosotros su historia y creo que va a ser muy importante para este proyecto también. Entonces, muchas Perfecto. gracias, muchas gracias. Gracias también a ti, mucha suerte y éxitos en tu emprendimiento. Para lo que tú quieras y lo que de repente algunas personas, si en algún momento quieren hablar conmigo, también pueden contactarme. Gracias, Giovanna. Éxitos en lo que te propongas. Bendiciones.